El precio de Bitcoin ha vuelto a atacar la resistencia, pero otra vez vuelve a rechazar. En el vídeo de ayer estuvimos comentando cómo el precio de Bitcoin finalmente terminaba rompiendo esta dinámica alcista que teníamos dentro de la estructura operativa que hemos estado trabajando en estos últimos días, pero después de la ruptura, tras haber intentado romper también esta resistencia, no veíamos cómo caía con agresividad, al contrario, estábamos viendo cómo el precio se lograba mantener por encima del VWAP semanal y luego posteriormente confirmábamos que efectivamente estaba entrando presión compradora en torno a esta zona operativa con este rechazo que veíamos sobre esta vela donde había un ligero incremento del volumen, confirmando con esto la posibilidad de que el precio volviese a intentar atacar esta resistencia, ya que observamos que se mantenía la presión compradora en el precio. Pero ¿qué es lo que hemos visto en estas últimas horas? Como comentábamos ayer, esperábamos que a partir de ahora, a partir del jueves, ya el precio pudiese buscar la ruptura del equilibrio, pero destacábamos ayer una cosa importante y es este nivel que teníamos sobre los 59.495. ¿Qué es lo que ha sucedido durante estas últimas horas en el precio de Bitcoin? Pues tras observar esta presión compradora, el precio ha vuelto a intentar romper esta resistencia, ha alcanzado esta zona operativa y ha vuelto a rechazar. Desde mi punto de vista y además viendo este incremento del volumen, aunque no es demasiado, sí que ha habido un ligero incremento, estamos viendo una potencial sacudida en zona de máximos y tras esto otra vez un rechazo a esta zona operativa y otra vez otro reingreso buscando equilibrio sobre estos niveles. Seguimos viendo pequeñas muestras de debilidad en el precio de Bitcoin. Pero ahora, después de este movimiento, lo que nos gustaría ver es una confirmación definitiva de la debilidad. ¿Cómo sería esta confirmación? Pues después de este potencial reingreso, tenemos que ver algo similar a esto, una muestra de debilidad lo más agresiva posible que intenta alcanzar la zona de los 53.530, que es donde tenemos el soporte de esta estructura operativa. Pero también tenemos, como veis por el camino, otro nivel importante, que es esta zona de los 54.925. ¿Por qué es importante esta zona operativa? Porque si viésemos que el precio logra romper esta zona, estaríamos viendo un nuevo mínimo por debajo del anterior y por lo tanto estaríamos viendo una ruptura de la estructura alcista que estaba manteniendo el precio de Bitcoin, aunque como veis ya en este movimiento de aquí lograba romper este mínimo local que teníamos, pero una confirmación más importante es romper un mínimo de una estructura de mayor fractalidad. Y otra muestra de debilidad que podríamos ver durante las próximas horas sería el rechazar esta zona operativa a la baja. Si Bitcoin pierde el equilibrio sobre estos niveles, si el VWAP semanal no consigue soportar al precio de Bitcoin, estaremos confirmando nuevas muestras de debilidad, ya que no solo sería un rechazo a zonas por encima de la resistencia, sino que también sería un rechazo a este nodo operativo que tenemos aquí, lo que nos estaría indicando muestras de debilidad y que los operadores quieren buscar equilibrio en niveles operativos más bajos. Así que durante las próximas horas muy atentos a ver si finalmente el precio de Bitcoin termina perdiendo este soporte, porque podría ser el inicio de un desequilibrio bajista, por lo menos dentro de la estructura. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y efectivamente vemos cómo en este movimiento alcista se han llevado la liquidez que comentábamos que había sobre esta zona de los 59.545. Ha salido nueva liquidez por encima de este máximo, pero la liquidez que había ya se la han llevado y de hecho este rechazo ha sido muy agresivo. Mirad cómo los bots de alta frecuencia han acompañado al movimiento durante el movimiento alcista, y tras buscar esta liquidez han dejado de acompañarlo. El principal objetivo desde que veíamos este incremento en el indicador de tendencia era buscar estas liquidaciones que teníamos aquí. Vemos cómo ha aumentado ligeramente la liquidez por parte de los longs sobre estos 56.850, pero de momento no es tanta la liquidez que estamos viendo, es más la liquidez que está en esta zona por parte de los short en torno a los 59.835. Respecto a la liquidez de 100x, veíamos que se cargaba esta zona y rápidamente se lo llevaban por delante. Seguimos viendo un poco de liquidez en estos 56.857 más o menos.
Respecto a la liquidez de 50X, esto sí que es muy interesante porque vemos mucha liquidez hasta los 56.570 y veo bastante probable que vayan a buscar esta liquidez durante las próximas horas. Respecto a la liquidez de 25X, ayer comentábamos cómo había sobre esta zona operativa y gran parte de la liquidez que había ya se la han llevado, aunque como veis todavía queda hasta los 59.900 prácticamente. Por parte de los long vemos que hay un poquito en los 55.870, pero no es tanta la cantidad. Y respecto a la liquidez de 10X, aunque se ha llevado un poquito más, como veis sigue quedando mucha desde los 60.350 hasta los 60.785. En Bookmap en este caso no han vuelto a entrar órdenes de venta sobre esta zona operativa que comentábamos ayer durante este último máximo, pero sí que volvemos a ver cómo el VWAP actúa como una resistencia. He de decir que tampoco estamos viendo tantas liquidaciones como nos gustaría ver. Ha habido, pero han sido menos de las que hubo, por ejemplo, durante este movimiento de aquí, o por ejemplo este otro movimiento de aquí. En The Kingfisher seguimos viendo que queda liquidez en zona de shorts en torno a los 61.177, aunque hemos visto algunas compras por parte de Bybit. De hecho, yo diría que es Bybit, Coinbase y Binance. Posteriormente vemos ventas continuando con el precio. Desde mi punto de vista, lo más interesante viene desde Bitfinex, que ya comentábamos anteriormente cómo tenía una tendencia compradora y durante este movimiento alcista que veíamos han continuado comprando spot. En los mapas de corto plazo vemos bastante liquidez en zona de shorts, en torno a los 57.915 y desde los 58.590 hasta los 59.110. Y en los mapas de high leverage estamos viendo un poquito de liquidez en los 57.858, pero donde más vemos es a partir de los 58.386. Sobre todo en estos 59.050 es donde más liquidez vemos. Y atentos a los datos del IPC que hemos tenido hoy en Estados Unidos. Y es que anteriormente teníamos un 3,3%, la previsión era de una caída del 3,1% y los datos han sido mejores de lo esperado, ya que hemos tenido un 3%, un poquito por debajo de esa previsión del 3,1%.